Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Ingeniarte. Mi nombre es Jorge Palacios y el día de hoy, como siempre, tengo un invitado especial. Él es psicólogo, magíster en terapia familiar, ¿sí? Terapia familiar Eh, sistémica. Terapia familiar sistémica. David Jaramillo, un gusto tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación, que es algo que yo ansiaba muchísimo, porque no tengo estudios formales de psicología. Mucho ha sido desde lecturas, videos y demás, y me apasiona, de cierta manera, cómo es que la psicología influye bastante en nosotros como seres humanos y cómo lo hemos hecho de menos. Mm. Pero me gustaría que te presentes. Ok. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo muy cordial también a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan. Gracias por la invitación a este espacio y creo que va a ser una charla súper enriquecedora. Entonces, para empezar, sí, soy David Jaramillo, estoy casado hace 22 años, tengo dos hijos, una de 19 años, otro de 15 años. Me dedico a la psicología, tengo una maestría en terapia familiar sistémica y aparte de eso también he hecho algunos diplomados en lo que tiene que ver con derechos humanos, defensa internacional de los derechos humanos, un poquito de ciencias políticas, administración pública, gobernanza territorial y una certificación internacional como coach. No tanto porque me apasiona el coaching, no es algo que hago, pero si no, lo hice porque juntamente con la certificación de coach venía la certificación como capacitador y conferencista, que era lo que me Ah, interesaba. qué interesante. Nunca le Ujú. hubiera visto el lado positivo al tener como una certificación para poder ser conferencista. Pues sí, eso me llamó la atención ¿Ya? y eso fue lo que busqué. Ujú. Qué lindo. ¿Cuándo viene la psicología a ti en tu vida? ¿Cuándo Bueno, decides es entrar una en la psicología? historia bastante interesante porque no fue una elección primaria. O Ujú. sea, finalmente la psicología terminó siendo el plan C. Pero ahora lo disfruto y realmente si volvieran a hacer o si la vida, o si existiera una reencarnación o algo por el estilo, creo que lo haría desde el principio. Porque inicialmente mi intención era estudiar leyes. Me Ya. apasiona la política, me gusta mucho la política y soñaba con dedicarme a la política y pensé que el camino era a través de las leyes. Lastimosamente sería la palabra. Bueno, tuve unos padres bastante conservadores, Ujú. tradicionales, un poco religiosos o muy religiosos, que consideraban que el ejercicio de las leyes no era compatible con una vida honesta. Ujú. Entonces ellos decían que los abogados eran ladrones con portafolio. Puedo dar como un complemento. Sé que eres de la costa. Ya, de Guayaquil. Ajá, Ujú, sí. ujú. Sí hay como una especie de estigma, ¿no? Lo digo porque tengo un tío que es abogado Ah, sí, y es como este constructo que se estima al abogado y sobre sí. todo allá. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces sí, para ellos era, ellos decían esto, lo siento amigos abogados que nos están viendo y escuchando, pero ellos decían lo siguiente, que el abogado era un ladrón con portafolio. Entonces, por eso estudié ese diplomado en ciencias políticas, porque por lo menos quería quitarme el gustito un Claro. poco por allí, ¿no? Mi segunda opción fue medicina. Ya. Llegué hasta al segundo año, pero como vengo de una familia religiosa, mucho insistieron por ser el primer hijo en que tenía que ir por el lado del pastorado o Ujú. lo que sería el sacerdocio dentro de la religión católica. Ujú. Y estudié 4 años en un seminario eh, y me gradué como un bachiller en teología, un pastor evangélico. Y ahí viene la psicología. Fue como, ok, tengo que estudiar una carrera en la universidad que es compatible con esto del pastorado. Bueno, si estoy sirviendo a la gente, la psicología me aporta mucho también Ujú. para complementar la parte emocional con la parte espiritual. Ujú. Y eso fue lo que hice, pero ya estudié aquí en Quito. Sí En- empata, porque a veces suele pasar que pareciera que lo que es religioso tiende a cubrir con las ideas psicológicas. Sabes que hubo mucha resistencia cuando empecé a hacerlo, porque ¿Ya? te estoy hablando de hace 27 años atrás, ¿no? Entonces, obviamente hubo resistencia empezando con mi familia. Por ejemplo, en el caso de mi mamá me decía que no era una profesión para un cristiano, peor para un pastor, porque era meterse en la mente del ser humano y lo único que podía entrar en la mente era Dios. Entonces sí, había mucha resistencia y todavía hay resistencia en creer que la psicología es incompatible con la religión. De hecho, mucha gente cuando escribe y busca una consulta conmigo, dicen busco un psicólogo cristiano y para mí es como, no se me unen las dos neuronas porque es como, ok, buscas arquitecto cristiano, médico cristiano, músico cristiano, o sea, es ciencia. Ujú. Independientemente de tu religión, es ciencia. Pero esa fue la razón por la que la psicología llegó a mi vida.
¿Y cómo ha sido 27 años después? Ha sido muy enriquecedor primero para mí, Ujú. porque has oído que la gente estudia psicología porque tiene problemas. Sí, claro, sí. Sí. Ok, fue muy enriquecedor para mí, porque sí, mientras iba estudiando, porque me apasiona estudiar, iba descubriendo cosas que tenían que ver conmigo y con mi familia. Y creo que la maestría fue una elección inconsciente, porque no pensé hacer una maestría en terapia familiar, pero Ujú. ya dentro de la maestría, estudiando uno de los módulos, me di cuenta que inconscientemente había elegido esa especialización como una forma de sanar mi relación familiar. Ok. Y me gusta más que por la terapia familiar, por el modelo sistémico, porque el modelo sistémico es relacional y los sistemas no solamente tienen que ver con la familia, está en la pareja, está en cómo te relacionas con el entorno, los sistemas están en lo laboral, los sistemas están a nivel de Estado, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, todo lo que nos relaciona está formado por sistemas pequeños, micros y macrosistemas. Entonces, Ujú. ver las interacciones, las pautas interaccionales, etcétera, etcétera, es una de las cosas que me gusta descubrir en un espacio terapéutico. ¿Y cuál es, o sea, por qué es importante como tener terapia? Porque Ok, quiero entrar justamente al hecho de que este espacio se llama Ingeniarte, porque los artistas son ingenieros de su obra. La idea en el nombre trataba de construir esta narrativa que tenemos los artistas de ser menospreciados por nuestro entorno, hablando del macro, y uno desde el micro también menospreciarse. Y me ha pasado en la experiencia que he tenido de grabar justamente podcast con artistas, que algunos van a terapia, han encontrado valor en la terapia y otros no, o no lo quieren aceptar. Entonces, el mismo hecho de hablar con un psicólogo decía, me gustaría saber por qué es importante la terapia. Yo puedo hablarlo por mí, pero qué mejor desde un profesional. bueno, hay que empezar rompiendo el estigma, ¿no? Ujú. El hecho de pensar que a los psicólogos van los locos. Entonces, ese es un estigma que poco a poco se ha ido cuestionando y deconstruyendo en nuestro medio. Ujú. De hecho, hay países en Latinoamérica como Argentina que si no tienes un psicólogo de cabecera es como que algo raro pasa contigo, ¿no? Acá en Ecuador, poco a poco, las nuevas generaciones, sobre todo los niños y adolescentes, ya están diciendo, mami, quiero un psicólogo. Y lo que me he encontrado es que los padres tienen una reacción a la defensiva frente a eso porque la respuesta casi inmediata es, ¿pero por qué? Si lo tienes todo, si hemos hecho un buen trabajo. O sea, de alguna manera también hay una segunda idea de fondo. No solamente que la psicología van a los locos, sino que los psicólogos van los que necesariamente han tenido problemas con los padres. Entonces los padres se sienten atacados solamente con la idea de que el hijo quiera ir a terapia. Ujú. Pero ¿por qué es importante una vez que cuestionamos el estigma? Porque todos necesitamos construirnos como seres humanos, somos seres integrales. Ujú. Tenemos la parte física, tenemos la parte espiritual, pero también la parte emocional. Y no necesariamente, o sea, necesitas tener un problema en tu vida para ir a terapia. Es como cuando vas al médico por un chequeo nada más, para Ujú. ver que todo está bien. Lo mismo pasa con la parte emocional. A veces necesitamos a una persona, un acompañamiento con quien hablar, con quien desahogarte, con quien chequearte nada más. Y cuando tienes conciencia de que hay algo que no está funcionando en alguna área de tu vida, para encontrar a través de una tercera persona capacitada profesionalmente y de manera objetiva, el, el escuchar otro punto de Ujú. vista, una guía, el confrontarte contigo mismo para que puedas cuestionar cosas que no te cuestionas o ver cosas que no ves. No sé si has oído hablar de la ventana de Johari. No. Ya, él dice que nuestro yo tiene cuatro partes, cuatro ventanas, ¿no? El yo público, el yo privado, el yo desconocido y el yo ciego. El yo público es aquello que tú decides compartir libremente con los demás y que los demás saben de ti. Tú sabes de ti, los demás saben de ti. El yo privado es esa parte de tu intimidad que decides compartir con los demás y que obviamente se convierte en público. Ujú. Algo que yo sé, pero tú no sabes, el yo privado. El yo desconocido es algo que tú sabes, pero yo no sé de mí. Y eso es interesante, Ok, claro. porque hay cosas que los demás pueden ver que yo no veo o que no acepto y niego. Ujú. Y ahí la terapia entra, en poderte quitar la venda de los ojos, cuestionar, tomar conciencia de cosas que no estás viendo, que no eres consciente y que influye de una u otra manera en tu conducta o en la forma de relacionarte con los demás. Y el yo ciego, lo que tú no sabes y lo que yo no sé, que ya tiene que ver con el inconsciente. Entonces, estas dos últimas áreas, al trabajarlas en terapia, te ayudan a crecer como persona, crecimiento psicológico o desarrollo personal.
loco, porque hubo un término que es ser objetivo. Yo tengo como un conflicto con la idea de los pensamientos individuales, qué tan objetivos son o qué tan subjetivos de la persona son. Y al momento que pasa, por ejemplo, el terapeuta, se pueden objetivizar. Que tanto, yo pensaba mucho esto de la percepción. Pareciera que la percepción siempre es subjetiva. Y al momento de ir a terapia, no sé, por lo menos con mi terapeuta, ha sido lindo como darme cuenta de esas cosas que no sabía. Y justamente cuestionarme y demás. Y darle otro camino. Y darle respuestas. Pero generalmente, ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, a las personas que nos dedicamos al arte? Hablamos de que todo lo que hacemos es tan subjetivo que lo intentamos transmitir. Y se vuelve como muy caótico en el individuo. Porque es subjetivo. Entonces, tal vez yo siento un desamor, entonces lo expreso de esta manera y espero que la gente lo escuche. Obviamente hay empate, pero no se sabe exactamente cuándo es objetivo. ¿Cómo se objetiviza estas Creo que ideas? estás tocando un punto bastante interesante porque aun cuando dentro de la terapia se busca objetividad, realmente no somos 100% objetivos. No, yo no creo personalmente que la objetividad tenga un nivel del 100%, porque de alguna manera yo también estoy contaminado por los puntos de vista de otras personas, por teorías de otras Ujú. personas e inclusive por mi propia percepción que ya es objetiva. Yo puedo tener en este momento una percepción acerca de ti. Es la forma como yo interpreto lo que yo, o sea, lo que desde la teoría o desde la experiencia puedo construir o imaginar o interpretar acerca de ti. Ujú. Pero eso no es 100% objetivo. Y de hecho, al conocerte, puedo confirmar si la percepción que tuve es real o no. Pero ahí hay un tema que es importante en la terapia cuando hablamos de objetividad. Es el estar desligado de lo emocional. O sea, tú llegas a un espacio terapéutico, me buscas como profesional, pero llegas con una carga emocional. Esa carga emocional yo no la tengo. Entonces, Ujú. puedo tratarte, interactuar contigo, escuchar tu historia sin la carga emocional que me ayuda en esa objetividad terapéutica a tener una neutralidad. ¿Qué serían las emociones? ¿Qué serían las Ajá, y el emociones? sentimiento, siempre quise preguntar eso. Ok, Entonces. Ajá. son dos cosas, son dos cosas distintas. Me hiciste acordar de algo que luego te cuento. Por favor. Eh, bueno, cuando hablamos del sentimiento y la emoción o las emociones, lo medimos por intensidad y por duración. El sentimiento es algo de baja intensidad y de larga duración. La emoción es lo contrario, alta intensidad y corta duración. Entonces voy a poner un ejemplo. El amor es un sentimiento. Es baja la intensidad, pero la duración es larga. La pasión es una emoción, mucha intensidad y corta duración. Qué loco, qué bien explicado. A veces confundimos los Sí, a términos. veces, por ejemplo, y es que nosotros trabajamos con emociones. Y eso es algo que la gente que nos dedicamos al arte lo tenemos hasta como estandarte. Y a veces Bueno, el arte toca las emociones, ¿no? se supone. O sea, a eso se busca. Ujú. Y se utilizan las herramientas que lleguen a eso. Hablábamos, por ejemplo, con un amigo de que la música es el lenguaje de las emociones. Totalmente. Entonces, Coincido con tu amigo. A través de una canción yo le pongo palabras a lo que estoy sintiendo. pero posiblemente, no necesariamente palabras. Por ejemplo, una persona como yo que no domina tanto la palabra, necesito expresarlo en melodías. Y Ok. esas melodías para mí tienen una carga emocional muy fuerte. Ujú. Pero a veces, por ejemplo, eso lo hablaba con un amigo escritor, que él me decía, yo tengo que vivir eso para poderlo hacer. Y me parecía hasta perjudicial porque tendía a ser como un poco dañino consigo mismo, para buscar esas emociones que le hagan escribir lo que necesitaba para poder transmitir lo que quería decir. Claro. Y era como, uno de estos días te vas a matar. Ujú. Y por más que escribiera súper bien, pero él buscaba esas emociones para vivirlas. Yo tengo la teoría, de que si soy un ser empático, puedo sentir o interpretar lo que siente otra persona y eso llevarlo a la música. Ok, si esa persona siente tristeza, hablando de derechos humanos, por ejemplo, hablábamos con André, te mando un saludo, eh, de un montón de casos de víctimas en derechos humanos que no han tenido voz. Hablábamos en algún momento de lo que significa la reparación de esas víctimas y el arte podría servir para eso. Pero yo tengo que ser empático para entender la historia de esa persona que ha sido violentada en derechos humanos para
yo sentir esa emoción y a través de esa interpretación hacer una canción. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el cine. Cuando está viendo una escena, la música va a dar el subtexto de la emoción que tengo que sentir para ver eso. Ok. Entonces estamos siempre trabajando con esa idea de emociones, pero tal vez se confunden los términos. Ujú. Entonces, Bueno, realmente son emociones en ese momento más que sentimientos. Um, me hiciste acuerdo a algo en relación con eso. Hay muchas manifestaciones del arte, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de la letra de una canción. O sea, en mi caso, tal vez por mi personalidad, la letra de una canción es tan importante. No me importa el ritmo. Ujú. No me importa el ritmo, no me importa el estilo sería cuando es, si es pop o rock. sí, el género. Ya, el Ajá, género, sí. eso, el género. No me importa el género. Si la letra para mí tiene sentido y si la letra expresa lo que yo estoy viviendo, olvídate, me engancho. No me importa cuál sea el género. Pero no tanto, para mí no es tanto la melodía. Por ejemplo, vamos al cine y mi esposa agarra toda la banda musical de la película y se la descarga en su playlist. Qué linda. ¿Ya? Porque para ella, sí, siente la película y dice algo como, qué buena la banda o qué buena la música. Yo no, yo estoy más bien metido en la trama de la película y no le presto atención a la música, pero seguramente la estoy viviendo también, ¿no? Porque me crea suspenso o lo que sea. Claro. Pero ahí tenemos dos experiencias con el arte completamente diferentes. Claro. En mi caso es la letra, para mi esposa es la banda, Ujú. ¿sí? Y sí tenemos gustos diferentes. Ella prefiere ir a la Casa de la Música, a un concierto de música clásica. Yo prefiero ir a un concierto de reggaetón y, y gritar a viva voz. Pero sí, somos diferentes. Ha habido un estigma por... A ver, hay algo que creo que empatamos mucho los artistas y los psicólogos, que es el estigma. Lo hablamos hace un ratito. Hay que desmitificar ese estigma, porque se cree tanto que el músico es vago, porque está viviendo con este lado emocional, digámoslo así, tiende a ser un poco más sensible. Y existe como esta narrativa macro, que lo hace mucho de menos. Hay una cuestión de te vas a morir de hambre, que es algo que nos dicen constantemente y que nos toca pelear, pero hay momentos de, qué sé yo, tristeza profunda, donde pareciera que eso tiene razón, que debería dedicarme a otra cosa, que es algo que dentro del entorno macro que nos toca desarrollarnos. No vivimos en un país que tenga una industria, hablando del macro, pero las actitudes que yo tomo desde mi micromundo son las que generan esa narrativa que me lleva a algún lugar, pero pareciera que está alimentada todo el tiempo de ese macro. Y a mí me preocupa. Creo que si tengo, a mí también me gusta un poco la política y en un momento me gustaría involucrarme más, porque creo que desde la política se pueden cambiar realidades sociales. Eso se cree. Sí. Alguien dijo que el mayor de los artes es la política, porque tiene que crear sin destruir y eso cambiar vidas. Me gustaría creer que eso es verdad. Otro podcast para hablar No, de eso. no sé. Y la verdad es que pensaba muchísimo en eso, de que se le ha estigmatizado tanto al artista que la gente tiene miedo de que alguien se haga artista. Y lo peor es que pareciera que tienen razón y no quiero creerlo. O sea, no solamente el hecho de que te vas a morir de hambre, porque obviamente el entorno no lo da. Otro de los estigmas eran que son borrachos, son alcohólicos, la bohemia, que está muy pegada, muy ligada a eso. Pero no deja de ser un trabajo. El problema es que O son inestables emocionalmente, es otro hay estigma una también. inestabilidad emocional que lleva justamente a eso. Yo creo que si me repiten tanto algo, tarde o temprano me lo voy a creer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no nos cuestionamos eso, no nos cuestionamos nuestra realidad, sino que dijimos, bueno, me escojo la carrera de músico y al final de cuentas estoy pasándola mal. Es triste. Y no solamente yo, sino un montón de compañeros. Como terapeuta, ¿qué le recomendaría dentro del entorno? Siento que estoy en terapia ya ahorita. Um, a ver, tocaste un tema que es muy cierto. La narrativa definitivamente termina influyendo en nuestra identidad. Y voy a empezar por otro lado que no tenga necesariamente que ver con la música. Pero si tú le dices a un niño desde muy pequeño que es un vago, que es un inútil, que no sirve para nada, obviamente eso se va archivando en su memoria, en su inconsciente.
Este se convierte en un adulto, ha estudiado, se ha graduado como un profesional y tal vez tiene un trabajo y gana bien, pero en algún momento falla en un proyecto o sencillamente hacen un recorte de personal en su trabajo y le dicen muchas gracias, salta esa información que está guardada y la persona dice, ahí está, soy inútil, no sirvo para nada. Porque eso que tanto nos repitieron, esa narrativa que nos construyeron, se liga a nuestra identidad. Todo niño, le cree ciegamente a las figuras significativas y a las figuras de autoridad y con poder, que generalmente son los padres. Ahora llevémoslo esto al macro. Ahora los padres son una sociedad o es una sociedad con esta idea donde le dicen a ciertos niños y jóvenes que quieren ser músicos, este padre, esta autoridad que termina teniendo poder, se convierte en una voz descalificadora y castrante, porque la narrativa es esta, los músicos son así, son inestables emocionalmente, se mueren de hambre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, un chico quiere estudiar música, se va contra el mundo, contra la narrativa, confía mucho en sí mismo de que lo puede lograr y que puede ser muy bueno. Pero sale a un mercado laboral ecuatoriano o a un mercado musical ecuatoriano que no es muy trascendente, ¿no? Que no es muy favorable. Entonces, obviamente, no diferencia la identidad de las circunstancias y simplemente salta la información que desde la sociedad se le influyó de que se va a morir de hambre. Y eso termina afectando su identidad. No soy bueno, afecta la autoestima, no puedo, no lo logro. Y desde la tristeza, desde la depresión o desde el desánimo, termina buscando los recursos que se le fueron construyendo. Consuelo en mujeres, consuelo en el alcohol, consuelo en el consumo. Y finalmente, la profecía se cumplió. Pero fue una autoprofecía desde la narrativa. No sé si estoy siendo claro. Sí, creo que si es que logro conectar bien la idea, es que nosotros generamos la realidad que es... La realidad te la construyeron, Ajá. luego la conectas nada más. Y claro, como que Porque empataríamos con eso. Pero no, es que finalmente... ¿Hay cómo sacarse esa narrativa? Ya, finalmente, somos las voces que nos gobiernan, Jorge. Nadie puede decir yo soy 100% auténtico. Todos somos el resultado de muchas voces que han tenido o han ido a lo largo de la historia teniendo poder sobre nosotros. La voz de papá, la voz de mamá, la voz de un profesor o una profesora, la voz de la sociedad, la voz de la religión. Y llega un momento en que tu voz se confunde con todas esas voces. Y la terapia te ayuda a identificar tu voz y a sacarla. Y ahí viene lo que tú decías. O sea, hay 4 elementos muy importantes que un músico debe trabajar. El primer elemento es la ansiedad, porque la mayoría de los músicos luchan con la ansiedad. Esa es como una desventaja que tienen. Tu cara... No, es que me puse a pensar en la idea de la ansiedad. O sea, justo hablábamos con un amigo hace no mucho de que vivimos en un momento ahorita donde todos tenemos ansiedad. La pandemia como que agravó muchísimo eso. Y de hecho era como interesante ver que lo que nos decíamos los músicos es, en general era... Es que la carrera del músico, perdón que te interrumpa, la carrera del músico nace en medio de la ansiedad. Cuando tú dices quiero ser músico, lo que te dicen es te vas a morir de hambre. O sea, nace... la incertidumbre. Por supuesto. Nos toca vivir en incertidumbre. Nace desde la inseguridad y desde yo voy a enfrentar esa inseguridad porque... Y ese es el segundo elemento que hay que trabajar, la autoconfianza. Una autoconfianza que se va perdiendo en el proceso. Porque cuando alguien decide ser músico, confía tanto en sí mismo de que le va a ir bien, de que va a tener éxito. Pero las circunstancias cuando no son favorables, claro, van menoscabando esa autoconfianza. Entonces esa es la segunda cosa que hay que trabajar. La ansiedad, la autoconfianza. La tercera cosa que hay que trabajar tiene que ver
con este componente de extraversión e introversión. Generalmente se piensa que los músicos, la mayoría son introvertidos. No Yo hubiera son... pensado todo lo contrario. Allá voy, Ajá. allá voy. Se piensa Ujú. generalmente eso, que son personas mucho hacia su mundo interior. Pero la verdad es que la mayoría son extrovertidos. La mayoría son extrovertidos. Pero sí hay una relación en cuanto al instrumento musical, la personalidad, el temperamento. De hecho, se dice que los que prefieren las cuerdas son más extrovertidos que los que prefieren el piano. Y por lo tanto, quienes son más extrovertidos manejan mejor la ansiedad que los introvertidos. Entonces, dependiendo del instrumento, y lo mismo pasa con las cuerdas frente a la percusión. O sea, el percusionista será más extrovertido que el que prefiere la cuerda y este será más que el que prefiere el piano. Qué loco. Ya me olvidé lo que estaba diciendo. O sea, lo Entonces, bonito. trabajar Sí, claro. este Ajá. componente de extraversión, introversión. Y el cuarto es lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Y ahí voy a conectar la motivación con la disciplina. Los músicos muchas veces se desaniman fácilmente precisamente por las circunstancias, pero también hay que reconocer un componente que no siempre son disciplinados, Ok. ¿sí? No siempre son ordenados. Ujú. Entonces, obviamente, si no hay planificación, no hay orden, no hay constancia, afecta tu motivación, Claro. ¿sí? No ves resultados, afecta tu autoconfianza. Ujú. Se disminuye tu autoconfianza y terminas en ansiedad. Ah, qué lindo camino. Entonces, ¿qué hacer? Precisamente recorrer, ¿no? O sea, trabajar en esta disciplina. Si hay disciplina, si hay orden en tu vida, vas a sentirte más motivado, ves resultados, crece tu autoconfianza, disminuye tu ansiedad. Ujú. Alguna vez hablábamos que la obra tiene que ser honesta. Y hablabas en unos 2 podcasts atrás con un amigo pianista, que es para mí uno de los mejores pianistas de este país. Saludos al gatito. Y hablábamos de los valores que nos enseña la música. Porque para poder uno interpretar bien un instrumento, necesita disciplina. Y aparte, a lo que viene esa disciplina, que es una cuestión de trabajo constante que a veces puede como llevárselo a la vida. Decir, si tengo que sacar un tema, estudiar un tema, no lo voy a sacar de buenas a primeras por más talento que tenga. Posiblemente va a ser un reto. Entonces hay que tener como ese orden, no dejarse ganar justamente por la ansiedad que llevaría al tengo que sacarlo ya. O sea, es increíble que el músico, una vez que domina la música en sí, que nos requiere justamente de esas cosas de las que me he hablado, confianza, saber que voy a poder, saber que no tengo que ser ansioso para sacarlo, tener disciplina y orden para hacerlo. Al final viene esta sensación de lo logré y es muy lindo. Entonces, y eso es con una obra y pasa con todas las obras. Pero en la vida pareciera que no podemos llevar eso a la vida, Ujú, aunque el símil es perfecto. ujú. Eh, Creo que es más por el macro, que ya se alimenta demasiado en el micro. Entonces lo pensaba por un momento por mí o por tantos compañeros. Con un amigo que vino recién y me contaba algo similar. Decía que está viviendo situaciones muy fuertes en este momento y no sabe qué hacer. No sabe si quedarse aquí, ya no da consigo mismo. Dije, ve a terapia, obvio. Sería lo mejor. No te puedo dar un consejo con respecto a eso porque estás cargando con un montón. Eres introvertido. Y decía, a lo mejor estás pensando demasiado las cosas. Yo sí te recomiendo que vayas a un terapeuta y te ayude y te guíe. Perdón. No, por favor. Eh, entonces, es como, a veces, y lo digo también desde mí, es como se ha intentado cosas y funcionan, a veces no funcionan, y gana la ansiedad, y gana a veces esta narrativa externa, y uno quiere hacerle pelea. Mm, ujú. Sí, pero el orden comienza desde el interior. O Ujú. sea, la disciplina tiene áreas. Uno puede ser muy disciplinado en lo que hace, pero no disciplinado en tu vida ni en tus emociones. Ujú. Entonces voy a poner un ejemplo y qué pena el ejemplo, pero creo que los más disciplinados son los militares, ¿sí?
cuadrados, ordenados Sí, sí. en sus cosas, para levantarse, para hacer ejercicio, para tener inclusive hasta por colores y todo lo demás. Y así son con sus hijos muchas veces. Pero eso no significa que sean disciplinados en sus emociones, ni en sus relaciones. Ujú. Entonces, tú puedes aprender a ser disciplinado en tu área específica de trabajo, pero seguramente en otras áreas no. Y la verdadera disciplina y la que da resultados es la que viene desde el interior. Es esa disciplina donde aprendes a ordenarte, a desarrollar dominio propio frente a tus impulsos, frente a tus emociones. Cuando tú aprendes a decirte no a ti mismo, cuando aprendes a ordenar tus emociones, entonces se va manifestando en las demás áreas hacia afuera de tu vida. Pero sí era que no hay un valor a las emociones. Es ¿Perdón? que tal vez pienso ahorita en la inteligencia emocional. ¿Qué sería la inteligencia emocional? Tiene algunos componentes. Ok, primero es la sensibilidad contigo mismo, el Ujú. aprender a reconocer tus propias emociones, identificarlas y saber cómo gestionarlas. Segundo es la empatía, o sea, comprender las emociones de los demás, pero también tiene que ver con el desarrollo de las habilidades sociales. Ujú. Entonces, ¿quién eres tú en relación con los otros y quién es el otro en relación contigo? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar tus emociones y de tener relaciones o habilidades sociales sanas. Ujú. Ya, por Y ejemplo. eso es lo que a la larga, una de las claves fundamentales del éxito. eh, El éxito claro. medido en términos de resultados. Ajá. Y para el individuo, me imagino. Ujú, Porque, por ejemplo, hay algo que pasa justamente en la narrativa del coach que intenta darle el otro extremo. ujú, Lo vas a lograr y lo vas a poder y vas a ser increíblemente genial, cuando ujú. la verdad es que la vida no es así y depende mucho de Sí, eso es muchos una factores. positividad tóxica, Sí, ¿no? exacto. Que a veces viene mucho del término inteligencia emocional. Malentendida. Y empieza a desvirtuarse. Entonces, Ujú, a veces pareciera que si yo asisto a un curso de coach, voy a cubrir con todas las necesidades que no he podido lidiar con toda mi vida. Porque me dicen, enfócate en el presente, controla tus emociones. Y una de las cosas que me pongo a pensar es que tanto podemos controlar las emociones. no las controlamos, las gestionamos. Ujú. Primero, no podemos dejar de sentir. O sea, las emociones son normales, son naturales. No tienes control sobre ellas, aprendes a gestionarla. Por ejemplo, la ansiedad es una emoción completamente natural, nos sirve para sobrevivir. Yo no puedo decirle a una persona, ¿sabes qué? Voy a ayudarte a que no tengas ansiedad porque no es verdad, te deshumanizo. Tampoco a controlar, porque no la vas a tener bajo presión o metida en una caja. No, va a salir, se va a hacer presente y es normal que se haga presente porque te advierte del peligro, de la amenaza y te prepara para huir o para defenderte. Pero precisamente allí es cuando viene tu capacidad de gestión y empieza por reconocer, esto que estoy sintiendo es ansiedad, porque a veces confundimos la ansiedad con tristeza, con cansancio, con muchas otras cosas. Ujú. Entonces sí, eso sí es ansiedad. Es normal porque hay una amenaza. ¿Qué Ujú. quiero hacer frente a eso? O es una ansiedad trastornada porque el peligro no es real, es imaginario. Entonces, aún frente a eso, puedo aprender algunas técnicas de gestión, pero no se va a ir. Lo mismo pasa con la ira. No va a ocurrir que vas a dejar de sentir ira. Otra vez dejarías de ser humano. Pero sí puedes gestionar, canalizar esa ira, porque no se trata de reprimirla, sino de poderla canalizar a veces de una manera asertiva, Digo, ¿cuándo saber cuándo es asertivo ese momento? cuando no dañas al otro. Ya, ok, ese es O un sea, buen. haces oír tu voz, expresas lo que Ujú. sientes, defiendes un derecho sin necesidad de pisotear el derecho del Ujú. otro o lastimar a la otra persona, ofender a la otra persona. Ujú. Entonces ahí está siendo asertivo. Y por ejemplo, el otro extremo, donde uno tiende como a entregar de más, Ujú. que pasa un montón. Sí, generalmente O las sea, personas se ujú, mueven en dos estilos, el agresivo o el pasivo. ujú, El agresivo impongo lo que pienso, lo que siento y pisoteo tus derechos. El pasivo me callo, no digo nada, ¿no? Y dejo que los demás pisen mis derechos. La asertividad es el punto medio. Tú tienes derecho a decir lo que piensas, yo también. ujú, Tu pensamiento es respetable, el mío también. Aun cuando estés equivocado, desde mi punto de claro. vista. Tú tienes derecho a decir lo que sientes y a expresar lo que sientes de la manera que tú lo consideres sana sin que eso me lastime a mí. Y yo también. Pero eso no significa que puedo dejar, o sea, que no soy firme. Puedo ser muy firme y muy contundente
sin ofender. ¿Ok? Yo te puedo decir, Jorge, estoy molesto. Y realmente tu conducta es una conducta que yo no voy a permitir porque me estás faltando el respeto. Y no lo voy a tolerar. ¿Te estoy faltando el respeto? Yo no creería, claro, total. No te estoy ofendiendo, Ujú. pero estoy siendo firme. Porque a veces, por ejemplo, volviendo a este amigo, pareciera que soy yo, pero no, no soy yo. Saludo a este amigo que se emprende conmigo. Y me gustaría que vaya a terapia, porque él me decía, es que yo tengo un montón de miedo de decir lo que pienso, porque tengo miedo al rechazo. Sé que eso ya le genera ansiedad. Entonces yo le decía, obviamente estás generando miedo, y el miedo genera ansiedad. Eh, le decía como en buen plan, pero creo que consejo de amigo, que es muy diferente al de un terapeuta. Como, bro, reconoce como el miedo y no te juzgues tanto, no te hagas daño a ti mismo, sino trata de desmitificar ese miedo. O sea, yo le decía, si es que piensan que te van a rechazar, pregúntate por qué te van a rechazar, contéstate desde lo más interno que tengas y date cuenta de que posiblemente no sea así, mientras justamente no hieras a otro, porque no es necesario coger y gritarlo. Tal vez tengas iras, tal vez tengas molestia y habrá tal vez un momento o un lugar donde no puedas descargarlo, más cuando eres músico, es el caso de un compañero músico. Entonces, pero claro, hasta uno llega ahí, cómo canalizar, qué herramientas uno tiene. En terapia me he dado cuenta de que ya el hablar y cómo mi terapeuta lo encamina a algún lado, me despeja un montón de cosas y siento que me ha sacado un montón de cargas que a veces solo están en la cabeza de uno. Y pareciera que tendrían que ser necesarias para seguir creando, pero creo que la creación no va por ahí. Pero también responde a la necesidad de cada persona. Ujú, O sea, hay personas que llegan a la terapia porque te dicen, quiero saber qué hacer. O sea, ujú, es como, deme técnicas. Pero también hay personas que quieren saber por qué me pasa esto. Estoy pensando en este momento en una paciente que llegó diciendo, mire, yo tengo claro que tengo que terminar esta relación, estoy consciente de lo que tengo que hacer. Quiero saber por qué, desde dónde, qué pasó en mi historia. Entonces depende de la necesidad de algunas personas. Sí, de las personas, no de algunas, de la necesidad de las personas. Eh, Hay quienes tienen claro su pasado. Me pasa esto porque viví esto. ¿Qué hago ahora? Hay ujú, otros, sé lo que tengo que hacer, pero quiero saber de dónde viene. ujú, El espacio terapéutico es de el paciente. El paciente define el objetivo. No es lo que yo creo que la persona debe trabajar, ujú. sino lo que la persona o el consultante necesita. Claro, y también se confunde con la idea del amigo. Una vez le escuché a una amiga que estudió psicología que decía, nada que un buen amigo no pueda hacer por ti. Pero creo que lo decía desde siendo estudiante como psicóloga eh, en algún momento de su vida. No creo que piense igual. Pero lo saco a colación por el hecho de que es lo que a veces uno busca en un amigo. Y a veces tendemos a hacer terapia cosas que no son, o espacios donde no son. Ujú. Tal vez, por ejemplo, El coaching. ajá, Ujú. exacto. O no quisiera disminuir, por ejemplo, la musicoterapia. Creo que como ciencia debe funcionar. Pero la idea de yo hacer música para terapiarme, creo que Mm. se puede como distorsionar. Y qué tan distorsionados estamos, lo que me llevaría a la última pregunta, creo yo. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que he tenido? Ay, Dios mío, son algunos años. Pero el más difícil, el que fue un reto como desde el lado individual, como terapeuta. Ok, chispas. Bueno, fue un caso de abuso sexual de parte de un padre a su hija adolescente, que conllevó un embarazo. Y Fue o sea, perdón, voluntariamente la persona que fue a terapia, ¿fue voluntario? llegaron en familia. La mamá buscó la terapia cuando descubrió lo que había pasado entre su esposo y su hija. Entonces, em, el señor estaba allí, estaba arrepentido, la hija estaba supuestamente enamorada del papá, que es un tema
profundo, por eso pongo así entre comillas. Eh, pero ¿por qué fue más difícil? Primero, porque era el primer caso que atendía en unas circunstancias como esa. Entonces, obviamente, no es que tenía una experiencia de atrás. Y en segundo lugar, por todos los elementos involucrados. O sea, una madre era esposa, era madre. Como esposa, no quería denunciar a su esposo. Como madre, sentía la culpa de no proteger a su hija. Una hija, entre comillas, enamorada del papá, que tampoco quería que la madre denunciara al papá. Un papá aparentemente arrepentido de lo que había pasado. O sea, no es lo mismo que venga una mamá muerta de las iras diciendo esto, este hombre le hizo a mi hija. ¿Sí? Eran muchos elementos que había que ir desentramando poco a poco. Por un lado estaba el tema legal, por otro lado estaba el tema emocional. Fue un desafío. Uh-huh. Y se presenta porque tenía que evaluar como a la víctima o a toda la familia. Buscaron terapia de familia, Ya. pero obviamente no podía Pero, abordarse como terapia de familia. qué fuerte. Mm. ¿Y hasta dónde se separa? O sea, cuando alguna vez escuché el término transferencia. Y no sé, tal vez estoy equivocado al respecto, pero esta idea de que emocionalmente me puede afectar algo a mí. Sí, Así, sí, de sí, ese sí, tipo. claro que sí, sí. Entonces, por eso es importante la supervisión clínica y también la propia terapia. O sea, la supervisión clínica con un tutor o un profesor tuyo con quienes tienes reuniones cada cierto tiempo diciendo, mira, estoy con este caso, estoy enredado o necesito tu guía, tu punto de vista, etcétera, etcétera. Y esos espacios de supervisión que los tengo desde la maestría son muy importantes para poder manejar este tipo de Se situaciones. mantienen. Sí, O sea, es claro. constante. Sí, claro. Hasta el día de hoy. Sí. Qué lindo que existan esos espacios. O Sí, sea, sí, sí, sí. porque parecería que tal vez el psicólogo ya se las sabe todas. No creo que No, se no, las no. sabe. Hay una diferencia entre la supervisión y la propia terapia, ¿no? La Ajá. supervisión clínica es tú buscas a un tutor, a una persona que tiene más experiencia que tú, obviamente, para que te supervise cómo vas llevando determinados casos. Ajá. Y que es un proceso de aprendizaje continuo en ese Claro. sentido. Y en segundo lugar, la propia terapia. O Ajá. sea, imagínate, alguien me decía, un amigo me decía, tú de verdad debes estar loco porque para escuchar problemas todos los días, no sé qué se te aflojó en el cerebro, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre vivir de escuchar problemas todos los días? Entonces, sí, el escuchar todos los días problemas, aun cuando uno tiene sus propios métodos de catarsis, es importante hacer terapia, por lo menos cada 6 meses. Entonces, esta terapia, que yo no tengo ningún reparo en decir voy a ir al psicólogo o voy a llevar esto para hablar con mi terapeuta, es importante porque a veces te generan resonancia. Por ejemplo, ahora estoy trabajando un caso que me llevó a mi terapeuta de regreso, porque es el caso de un accidente donde pierden a un niño, ¿no? O sea, sobreviven todos, pero el niño muere. Y claro, en la primera sesión, de principio a fin, llanto de papá y de mamá, sobre todo la mamá. Y claro, hubo un momento en que yo también me quebré y le dije, ok, si a mí me duele, que no les conozco, si a mí me duele, me imagino cómo debe ser para ustedes, ¿ok? Salí de ahí, conversé con mi esposa, me desahogué, etcétera, etcétera, chévere. Siguiente sesión, nuevamente solo con la madre y otra vez se me fueron las lágrimas, entonces era como, ¿qué está pasando? O sea, no es que soy insensible, pero se supone que ya. Claro. Ok. Tercera sesión, otra vez. Entonces dije, no. Tengo que hablarlo con mi terapeuta. Y fue interesante descubrir que lo que me resonaba y lo que me generaba sensibilidad era ver en esa mujer la madre que yo no tuve. ¿Ok? Claro, qué fuerte. Entonces yo lloraba a mi mamá mientras ella lloraba a su hijo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el poder hacer eso también nos ayuda a nosotros a trabajar nuestras propias emociones. Qué lindo saberlo. O sea, qué lindo también saberse como una persona
Ujú. Porque hay muchas cosas que hay que desestigmatizar. Claro, Carl Jung lo decía, ¿no? Cuando te sientes frente a alguien, apréndete todas las teorías, conoce todas las técnicas, pero sé otro ser humano más. Y finalmente es lo que somos, seres humanos que conocemos técnicas y teorías, pero la conexión desde lo humano. David, la línea de psicología que sigues, Sistémica. sistémica. Ujú. Ya, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, del Trabaja psicoanálisis? relaciones, Ya. las interrelaciones. Ah, ok. Solo por saber. O sea, Ok. como no conozco. Ujú. Ajá, no. A veces hablar de seres humanos es tan complejo y tan rico. Eso ya es pregunta personal. ¿Por qué el TikTok? Porque el TikTok. Ajá. Eres sensación en TikTok. ¿Ah, sí? Ah, No sí. sabía. A ver, abrí una cuenta en TikTok para mi perro, para mostrar a mi perro. Luego me gusta salir y compartir con amigos, entonces compartir espacio con amigos. Ujú. Eh, y luego simplemente quise compartir, porque no es algo constante que hago y no es Ujú. algo constante que quiero hacer tampoco, pero simplemente quise compartir ciertas reflexiones y una de esas se hizo medio viral. Y claro, aparecieron personas diciéndome, oye, quiero manejarte la cuenta, oye, quiero que hay mucho potencial, mira que esto, por aquí. Y estoy en un punto de mi vida, Jorge, que no quiero complicarme. O sea, Ujú. por ejemplo, unas cosas que me dijeron, eh, tienes que cerrar tu perfil personal, O sea, borrar algunos videos, porque queremos crearte una imagen. Entonces mi respuesta fue no, David Jaramillo es este. Es el que carga su perro, es el que hace un karaoke con unos amigos, es el que critica al gobierno, es el que pone un chiste, pero también es el profesional. ujú. Entonces, no, Doc, es que tenemos que construir una imagen. Y esa es la razón por la que no continué. Porque no sé si la sociedad no está lista, no sé si los que te manejan página o manejan imagen Ujú. lo ven así, pero para mí es, ok, David Jaramillo es este. Es el profesional, es el psicólogo, es el que da conferencia, es el que en una iglesia predica, pero también es el que va a una discoteca, se sienta con unos amigos a tomar una copa, el que hace una broma, el que ama a sus perros, el que tiene como mascota una gallina. O sea, ese es David. Y ahí quedó el TikTok. Ah, no, pero por ahí no debería dejar de ser. O sea, si es que los asesores de redes... Yo tengo un conflicto, por ejemplo. Yo no soy una figura pública, no quiero ser tampoco una figura pública. Y a figura pública me refiero a que voy a compartir cada segundo de mi vida a través de las redes. Hay gente que lo hace. Que eso fue otro. Me dijeron, mira, tenemos que grabar en 2 horas 7 videos para irlos subiendo. Y dije, no, déjame en paz. O sea, quiero 2 horas sentarme, Claro. acostarme. No quiero estar bajo presión. Y más bien en el podcast encontré eso. Encontré una conversación con alguien. Mm. Y, y a quien le llegue, la verdad, no me quiero presionar tanto con la idea de esto le tiene que llegar a todo el mundo y quiero ser el mejor podcaster del... No, para nada. Creo que me ayuda de cierta manera a conversar con alguien. Saber de esa persona, saber lo que hace y cómo nos interrelacionamos Mm. sin darle tanta profundidad. Y es lindo eso. Entonces, lo que yo hago es, esto es sagrado, la conversación es sagrada. Y después hago los cortitos y les subo. Porque entiendo que necesitan estar en redes, pero no me paso yo grabando. Porque siento que se vuelve una carga. Y, y no creo que era eso. No creo que se hizo para eso. Claro. Entonces entiendo los marqueteros, entiendo lo que quieren Sí, sí, vender. creo que fue. O sea, el TikTok nació espontáneamente, pero Ujú. ya cuando se quiso convertir en una responsabilidad, no quiero. Ajá. No debería. O sea, no por eso hay que dejarlo. Porque a mí personalmente, y lo hablamos con André, es como un mensaje del doc. Espectaculares. Porque no solamente es la reflexión de solo decir las cosas, sino que viene con toda la carga de quién es David Jaramillo. Mm. Y eso es algo que quienes lo hemos visto, quienes compartimos, quienes seguimos sus charlas, los que vamos a la prédica, escucharles, maravilloso. Mm. Más allá de... Por eso ya no tuteo, sino entro en reverencia, porque, porque sí, ha sido muy de mucha ayuda. Y eso es algo que me encanta agradecerle en este momento, porque Muchas gracias. es... Valoro
que lo digas. Por Gracias. favor. Y nada, por eso es que pregunto al final, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Ok. A ver, me encuentran. Esa fue otra razón. O sea, Facebook perdió como que. Sí, ajá. ¿Cuál es la palabra? ¿Trascendencia? No sé. Sería como el impacto que tiene en la Sí, sociedad. sí, eso. Ajá. Entonces, bueno, me pueden encontrar en Facebook de Jaramillo Burgos. Ese es el perfil profesional de Jaramillo Burgos. Me encuentran en Instagram, @ de Jaramillo B. Y en TikTok, @ de Jaramillo B. Tengo Twitter, pero es más para pelear. Sí, claro, para lo que está Ok. hecho Twitter, la verdad. Ok. Sí, esas son las redes sociales. Y un número de WhatsApp es el 099-347-0231. Ok. Igual va a estar en las claquetitas que Ya, están saliendo en el momento de abajo. chévere. Pero siempre es un placer. A todos mis invitados les pido que ojalá haya una segunda oportunidad. Siempre hay temas y sobre todo me gustaría hablar contigo de ciertos temas específicos. Esto creo que sería una introducción en algún momento. Me gusta quiero que pase el tiempo porque me gusta saber cómo vamos cambiando las personas con respecto al tiempo Mm, y qué pensamos de ciertas cosas. ok. En algún momento desearía que mi podcast vaya a otro lado, como hablar no tanto de la persona, sino de ciertos temas y qué piensa la persona. Ok. En algún momento entonces estás invitado. Chévere, muchísimas gracias. Por favor. Cuenta con eso. Gracias. Y a todas las personas que llegaron hasta este punto, no se olviden de suscribirse para que esto le llegue a más personas y dañar al algoritmo para que les presente esto, que está muy bacán. Muchas gracias con todos y nos vemos la próxima. Topes. Bye.